Bien, retomamos el tema de las unidades derivadas y vamos a ver ahora una importante unidad derivada que es parecida o relacionada en realidad con la unidad derivada de la velocidad que vimos anteriormente y que es la aceleración. La aceleración es una longitud dividida por un tiempo al cuadrado y por ello se puede expresar como metros por segundo cuadrado, kilómetros por al cuadrado, kilómetros por segundo al cuadrado, pie dividido segundo al cuadrado, etcétera. Todas las combinaciones que yo pueda tener entre una longitud y un tiempo al cuadrado. O sea, lo mismo que la velocidad, pero por un segundo más multiplicado abajo. Entonces, ¿cuál es la definición de la aceleración? La aceleración no es otra cosa que una variación de la velocidad en el tiempo, o sea, un cambio de velocidad. Vamos a tratar de entenderlo mejor con este dibujito. Imaginemos que tenemos un auto que va a una velocidad constante de 12 metros por segundo. De repente, por alguna razón, esta persona aprieta el acelerador y acelera, o sea, varía su velocidad en un rango de tiempo. Va del punto A al punto B, donde convierte su velocidad en una mayor. Acelera. Entonces, ¿cuál sería la aceleración o el valor de la aceleración? En este caso, se demoró 5 segundos, ¿cierto? En llegar de 12 metros por segundo a 22 metros por segundo. Entonces, en este caso, la aceleración va a ser el cambio de velocidad 22 a 12, ¿cierto? Dividido por el tiempo que se demoró en realizar esa aceleración. En este caso, 5 segundos. 22 menos 12 son 10. 10, ¿qué cosa? La velocidad metros por segundo, dividido por los 5, el tiempo que se demoró en acelerar, segundos. Lo que da 10 dividido en 5, 2. Y la unidad de metro dividido segundo por 1 partido por segundo, ¿cierto? Porque esto está abajo, da metros por segundo cuadrado. Entonces, como ven, la aceleración acá es 2 metros por segundo. Antes, si venía a velocidad constante, de aquí, o si sigue a velocidad constante después, la aceleración va a ser 0, porque no hay una diferencia de velocidad. Solo en este tramo de acá, que cambio de velocidad, tenemos el término aceleración. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto y tenemos una aceleración, ¿cierto? Que cuando es por caída, ¿cierto? O por atracción de nuestro campo gravitacional. Y nosotros, todas las personas y todos los objetos, estamos atraídos hacia la superficie de la Tierra o hasta el centro de la Tierra por un campo gravitacional que existe. Ese campo gravitacional nos genera a nosotros una aceleración que medida en la superficie de la Tierra es igual a 9,81 metros por segundo cuadrado. ¿Por qué es importante mencionar esta aceleración por gravedad? Porque, como veremos a continuación, es importante en una de las unidades derivadas que más usamos. La vamos a ver a continuación. Primero tenemos que definir otra unidad derivada importantísima, que es la fuerza. ¿Ya? La fuerza es una unidad derivada de la masa y de la aceleración que acabamos de ver. O sea, una longitud por tiempo al cuadrado por una masa. En el sistema internacional, si nosotros ponemos unidades que son las principales, kilogramos, ¿cierto? Como masa, y la aceleración la ponemos como metros por segundo, nos da una unidad compuesta que se llamó Newton, en honor, ¿cierto?, al muy conocido y célebre Isaac Newton, una de las mentes más brillantes, ¿cierto?, que ha tenido la humanidad. Ahora, aquí vamos con el tema de la aceleración de gravedad y por qué la introducimos con una aceleración importante. Porque el peso
el concepto peso es un concepto de fuerza. Y es por eso que en el ramo de química, muy probable que ustedes le estén hablando de cuando le van a tomar las propiedades en una balanza a una cierta cantidad de materia, lo que hace es masar, ¿cierto? Porque le mide la cantidad de masa. El peso, en cambio, va a depender de la masa, pero también va a depender de la aceleración, que puede ser variable. La aceleración de gravedad varía dependiendo de la altura, pero generalmente si la tomamos respecto a la superficie de la Tierra o al nivel del mar, eso vale lo que vimos antes, 9,81 metros por segundo cuadrado, que se conoce generalmente con la letra G, que es la aceleración de gravedad. Entonces, el peso no es otra cosa que la fuerza de una masa, pero atraída por una particular aceleración, que es la aceleración de gravedad. Por lo tanto, muchas veces ustedes pueden ver en algunos libros o en algunos ejercicios también que les damos que se va a hablar de kilogramos fuerza para diferenciarlo de los kilogramos como unidad de masa. Kilogramos fuerza, kilogramos masa. La diferencia es que un kilogramo fuerza es el kilogramo masa, y aquí vean la definición. La F, ¿cierto?, que es la fuerza, es igual a la masa, kilogramos masa, por la aceleración. Y aquí la aceleración en este caso es la de la gravedad, 9,8 o 9,81. También, dado que los kilos hay una relación, ¿cierto?, con las unidades internacionales, podemos decir que un kilogramo fuerza es equivalente a 9,8 o 9,81 newton. ¿Ya? Entonces, que no se lo olvide nunca, una balanza mide la masa, porque esa es independiente de la aceleración de gravedad, y la cantidad de materia está relacionada con la masa y no con el peso, porque el peso es una fuerza. Como pasamos de los kilos para expresarlos como masa y fuerza, tenemos este factor que es de la aceleración de gravedad que lo relaciona. Entonces también en su tabla de cambio de unidades anoten esto, que un kilogramo fuerza son 9,8 kilogramos masa. Finalmente vamos a ver una unidad derivada que es muy importante. Nosotros la usamos, y esta la vamos a usar en todos los ramos de la carrera, de diferentes formas, que es la presión. La presión es muy importante. ¿Y la presión qué cosa es? Importante que siempre y nunca lo olviden, una fuerza, la que vimos antes, dividido por una unidad de área. O sea, masa por longitud por tiempo al cuadrado, eso es la fuerza, dividido por una longitud al cuadrado. Entonces, si la vemos en el sistema internacional, antes definimos que la fuerza se medía en newtons, el área lo vamos a expresar en metros cuadrados. Reemplazamos lo que es realmente un newton, que es un kilogramo metro segundo cuadrado, y lo dividimos o multiplicar por el inverso de un metro cuadrado. Aquí se van a ir, ¿cierto? Este metro cuadrado va a cancelar a este y va a quedar el metro abajo ahora. Entonces esto me da que es un kilogramo, el metro que quedó abajo, segundo cuadrado. Y a esta nueva unidad compuesta se le adjudicó también una unidad en el sistema internacional, que es el Pascal. Que este caballero que está acá, muy famoso, Blaise Pascal, también un gran genio de la humanidad. Y podemos decir que si a Newton lo subimos en un metro cuadrado, ¿cierto? Imaginen que Newton lo subimos en una cajita de un metro cuadrado, se convierte en el señor Pascal. ¿Ya? Entonces, un Newton dividido o subido arriba, ¿cierto?, del metro cuadrado, perdón mi caligrafía, es igual
a un pascal. Entonces, aquí se tienen que saber y aprender inmediatamente que la unidad de la presión del sistema internacional es el pascal. Y la unidad de fuerza del sistema internacional es el newton. Y se relacionan, ¿cierto? Porque fuerza dividida en área da la presión. Pero quizá la unidad de presión de pascal no es muy usada, ¿cierto? Comúnmente, en ingeniería sí es muy usada. Pero en ámbito más de, por ejemplo, cuando hablan de cosas climáticas, pascales no se escucha tanto como otras unidades. Bien, vamos a hablar de algunas presiones importantes. La presión atmosférica es un concepto muy importante. La presión atmosférica está dada porque sobre nosotros y sobre todas las cosas que existen en la superficie del planeta, encima de ellos tenemos algo nosotros. Nosotros tenemos mucho, ¿cierto? Una capa de gases que está arriba de nosotros, que es el aire, ¿cierto? Y todas las capas de la estratosfera que podamos tener. Ese aire, si bien pesa poquito, o dicho de otra forma, tiene una densidad muy baja, tiene una cierta masa, ¿cierto? Esa cierta masa está acelerada por, ¿qué cosa? Por el G. Por lo tanto, si hay una masa por aceleración que se nos aplica sobre una cierta superficie, ¿cierto? Unos metros cuadrados, entonces eso resulta en una presión, una fuerza sobre una superficie. Esta superficie puede ser en nuestra cabeza, en nuestros hombros, lo que sea, pero nosotros tenemos una presión que nos da toda esta columna de gases que tenemos encima. Y esa presión se puede medir y es comúnmente denominada la presión de una atmósfera. Una atmósfera, entonces, es la presión que tenemos nosotros, o todos los objetos animales que tienen en la superficie del planeta, debido a los gases que tiene encima de ellos. Y eso es una atmósfera. Una atmósfera equivale a un número no muy fácil de recordar, que es 101.325 pascales. Como no es muy fácil recordar este número, se promueve el uso de otra unidad, no de la atmósfera, que se denominó como el bar. ¿Ya? El bar es igual a 100.000 pascales, ¿cierto? Un número un poquito más fácil de recordar. O sea, si este 100.000 lo ponemos con un prefijo, esto es 0,1 megapascales. Acuérdense que mega es igual a 10 elevado a 6. Cuando vimos los prefijos, entonces 0,1 por 10 a la 6 es correr este número, esta comita 6 veces para el lado, o sea, eso quiere decir un 1,50 como el que está acá. Entonces un bar es la unidad muy cercana a la presión atmosférica, pero que se usa más fácil por es más fácil, ¿cierto?, dividir el bar en números iguales de pascales, va a ser igual a 100.000 pascales. Entonces, este cambio de unidades tienen que anotárselo en su tablita, si es que no la tienen, porque es un cambio de unidades que vamos a usar muchísimo. En el sistema inglés tenemos la presión se mide en PSI, ¿cierto? Y generalmente los manómetros, o sea, los elementos que miden presión, tienen unidades en bar, unidades en kilopascales, ¿cierto? Porque el pascal es muy poquito, como ven acá, es chiquitito, imaginen, una atmósfera son 100.000 pascales, en bar, o a veces también los medidores de presión entregan directamente esto, los kilos, centímetros cuadrados, metro. Si está en unidades inglesas, va a decir PSI, que PSI es la abreviación de pound dividido por square inch, o sea, en español las libras por pulgada cuadrada. Entonces, cuando se hable de PSI, estamos hablando de libras por pulgada cuadrada. Cambio de unidad importante de los PSI, que
Un PSI son 6,89 kilopascales, o sea, 189.000 pascales, ¿cierto? Porque el kilo es el 1000 o 10 elevado a 3 en notación científica. Y una atmósfera son 14,7 PSI. Este cambio de unidades también es muy importante y es bueno que se aprendan este número, que una atmósfera son 14,7 PSI. Otra presión importante que está relacionada con la presión que vimos antes, pero no de gases sino que de líquidos, es la que nombramos como presión hidrostática. O sea, de su nombre hidro, ¿cierto?, de agua, y estática de algo que está quieto, ¿cierto? O sea, una columna quieta de agua, sin moverse, genera una presión en la base, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una fuerza que está actuando sobre una cierta área. Ahora, esa fuerza, ¿de dónde viene? Viene de la aceleración de gravedad, obviamente, que está tirando toda esta masa hacia abajo. Entonces, veamos acá. La presión es una fuerza dividido por el área. Vamos a poner la fuerza, que es una masa por aceleración. Y tenemos una longitud dividido por volumen. O sea, queremos saber si esto es igual a esto de acá. Vamos a revisar. Aquí tenemos la masa, tenemos la aceleración, aquí tenemos una longitud y aquí tenemos un volumen. Veamos en las unidades, da esta masa de aquí, ¿cierto? Queda este metro por este metro, queda metros cuadrados, se simplifica con este metro cúbico, entonces nos queda un metro abajo. Kilogramos segundo cuadrado, una longitud. Y esto, como vimos anteriormente, lo pueden revisar yéndose para atrás en el video, no es otra cosa que la unidad de Pascal, que es la unidad de presión. Entonces, esto quiere decir que fuerza dividido por área también se puede expresar como masa por aceleración por una longitud, ¿cierto? Una altura, en este caso, le podríamos llamar h, y un volumen, que sería el volumen del líquido. Ahora, fíjense que aquí está masa y dividido por volumen. Vamos a aplicar ahora una unidad derivada que vimos antes, que es la masa dividido por volumen. No es otra cosa que la densidad. La aceleración, en este caso, es la aceleración de gravedad. Y la longitud, en este caso, es una altura. G y densidad. Entonces, la presión hidrostática, que está dada por una altura de líquido, va a ser igual a esto que está acá. Vamos a repetir acá, es la densidad, va a depender de cuán denso sea ese líquido. El G va porque es la aceleración de gravedad. Y qué tan alto esté esta columna de líquido. Entonces, si tenemos un sensor de presión aquí abajo, ¿ya?, que está midiendo esto, está midiendo cuánta presión hay, en este caso en milibar, o sea, la milésima parte de un bar. A medida que varía la altura de esta columna, esto va a ir cambiando. Mientras más alto, va a ser mayor, y mientras más bajo, mientras más abajo la columna, va a ser menor la presión que se siente acá abajo. Aquí, este diagrama es para demostrar que si es que la altura es igual, si es que el líquido es el mismo, en este caso, tenemos que la densidad sería la misma, porque es la misma agua. Si la altura es la misma y G siempre es el mismo, si estamos en el mismo nivel de altura geográfica, esto quiere decir que independiente de la forma que tenga esta agua o la cantidad de agua que exista acá, la presión que se va a medir acá va a ser idéntica. ¿Por qué? Porque según la fórmula que tenemos acá de presión, esto solo depende de densidad, altura
y está constante. No depende de la cantidad de materia que haya. Entonces fíjense que acá hay mucha agua, grandote, un volumen grandote. Acá hay un volumen más pequeñito y con una forma diferente. Pero si el nivel del agua está igual, voy a tener acá abajo, ¿cierto? Este medidor de presión está sintiendo la presión en este puntito, ahí donde está tomando la medida. Va a ser exactamente igual. Esto es importante para lo que estamos viendo nosotros, que es sistema de unidades. No vamos a hacer muchos cálculos con esto de cambiar de forma o el agua, pero es importante porque la presión también, además de atmósfera, bar, PSI, se puede entregar en forma de centímetros o metros de algún fluido. Por ejemplo, hay una unidad de presión que son los milímetros de mercurio. Imagino que lo han escuchado. Milímetros de mercurio es unidad de presión. Pero ustedes dicen, bueno, ¿cómo va a ser unidad de presión esto si milímetros, nosotros sabemos que la milésima parte de un metro es una unidad de longitud? ¿Cómo me dicen que es una unidad de presión? Bueno, la explicación de eso es que esta es una forma de decir la presión, pero las unidades no son perfectamente correctas porque es una forma de expresarlo. Ahora, para que nosotros aprendamos a manejar este tipo de expresión de la presión, vamos a hacer un ejemplo acá. Ya dijimos antes que la presión atmosférica era de 101.325 kilogramos metros por segundo cuadrado, o que esto es lo mismo que pascales. Vamos a ver cuánto equivale o cuántos metros de agua son una atmósfera. Para eso necesito saber la densidad del agua. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Acuérdense que hablamos de que esto es si estamos cerca de los 4 grados Celsius, que equivale a 1000 kilogramos metros cúbicos, ¿cierto? En el video anterior vimos explicamos este cambio de unidades o de equivalencia en realidad. Y la aceleración de gravedad la vamos a considerar como 9,81 metros por segundo cuadrado. En realidad siempre la vamos a considerar así si estamos en alturas razonables, cerca del nivel del mar. Entonces vamos a despejar ¿qué cosa? La fórmula. La fórmula era presión es igual a la densidad, altura y el G. Sabemos a qué presión tenemos que llegar, que son estos los 101.325. Ponemos la presión. Sabemos la densidad, que son los 1000. Fíjense que aquí estoy ya antes, aquí estoy poniendo sin unidades porque antes verifiqué que eran unidades consistentes, ¿cierto? Está todo en kilogramos, está todo en metros cúbicos, por eso cambié esta unidad, y está todo en segundos. 9,81 que son metros segundo cuadrado, y la altura. Despejo de aquí la altura, o sea, que decir que este 9,81 multiplicado por 1000 lo paso dividiendo y me da que la altura es 10,328 metros. O sea, una altura de agua de 10,3, ¿cierto? Y algo. Metros de agua equivalen a la presión atmosférica. O sea, todos los gases que tenemos nosotros en nuestra cabeza, la presión que ellos ejercen no es tan pequeña y equivale a 10 metros de agua de tener encima en la cabeza. ¿No lo sentimos? Sí, sí lo sentimos, pero estamos acostumbrados, desde que nacimos lo tenemos encima esta presión, por lo tanto es como tener un sonido de fondo que ya después nos acostumbramos a él y es como si no lo tuviéramos. Pero sí que tenemos una gran presión en nuestros hombros. Ahora les dejo para que ustedes hagan lo siguiente: calcular cuántos milímetros de mercurio, una columna de mercurio, ¿cierto? Corresponden a una atmósfera, o sea, a esto mismo de acá. El dato aquí sería la densidad, y fíjense que la densidad es bastante más grande que la del agua. En este caso la densidad del mercurio
es 13,58 gramos por centímetro cúbico. Hagan el cálculo y esto les debería dar que una atmósfera es aproximadamente 760 milímetros de mercurio. Ya, esa es la respuesta, pero les dejo que el despeje lo hagan ustedes para que relacionen muy bien esto de las alturas de líquidos con las unidades correctas de presión. Bien, estas son las unidades derivadas más importantes y las que más vamos a usar nosotros. No son las únicas que existen porque la combinatoria de unidades es muy grande, pero con esta vamos a terminar los contenidos que entran a la primera prueba. En la próxima clase veremos solo ejercitación y ahora voy a dar algunos consejos para cómo tenemos que estudiar para la prueba, que me imagino que es algo que le interesa bastante a ustedes. Lo principal es que traten de hacer muchos ejercicios, todos los ejercicios que hemos dado. Antes de ver la respuesta, traten de resolverlo y después vean la respuesta, todas soluciones que hay. Y vean dónde se han equivocado o dónde han perdido mayor tiempo y reflexionen sobre ello, porque lo que nos interesa a nosotros no es que ustedes se metan en un cuadrado, en una caja y aprendan una forma mecánica de hacer los ejercicios, porque eso no es lo más óptimo. Lo mejor es mantenerse con la mente bastante abierta y siempre leer bien el ejercicio, porque muchas veces la dificultad no está en la parte matemática. Como ustedes han visto, lo más complejo que hemos visto en matemática es resolución de un sistema de ecuaciones. Pero generalmente nadie se equivoca en eso, o muy pocos se equivocan en eso. Donde se equivocan es en interpretar el problema. Por lo tanto, hay que leer el problema muy bien, definir primero y sobre todo qué es lo que se pregunta. Muchas veces cometemos el error de empezar a hacer cálculos cuando la pregunta en ninguna parte nos pide un número. A veces nos pide, por ejemplo, seleccionar entre dos alternativas. Entonces la respuesta es la alternativa A o la B y la mejor. Muchas veces no necesito hacer cálculos. Solamente haciendo una comparación con los datos que tengo puedo dar la respuesta. Si ustedes responden sin hacer cálculo, no quiere decir que está malo, sino que si responde la pregunta que se le hace, muchas veces, como decía, no es necesario hacer cálculo. Luego de identificar cuál es la pregunta, tienen que identificar cuál es la unidad, en este caso que estamos viendo sistema de unidades, cuál es la unidad que le interesa tener la respuesta y ordenar todo para que la respuesta sea en esa unidad y así evitar hacer múltiples cambios de unidades. Además, es importante que las variables ustedes las definan, identificar muy bien cuál es la incógnita y definir una incógnita usando alguna definición sencilla y resumida. Por ejemplo, asumirle el valor X o el valor Y sirve mucho para no usar grandes nombres. Bien, entonces vamos a quedar hasta acá. La próxima clase vamos a ver ejercitaciones para la prueba y cualquier pregunta se la pueden enviar a sus profesores y también apoyarse en los ayudantes que ya han entrado en contacto con ustedes. Nos vemos la próxima clase.